Bien, en esta oportunidad les voy a presentar el proceso con CHC Geomatics Office 2, ¿cierto? El proceso de GNSS. Lo primero que hacemos es entonces abrir el software con el icono, ¿cierto?, en el escritorio. Ahí se abre el software CHC Geomatics Office 2. Y en la primera parte, bueno, nos aparece esta pantalla donde vamos a crear un nuevo trabajo, ¿sí? En este nuevo trabajo, entonces, nosotros vamos a modificar el nombre, vamos a colocarle postproceso y vamos a agregar entonces museo, postproceso, museo. Luego, en el botón derecho, al lado del directorio, vamos a direccionar, ¿cierto?, la carpeta donde se van a guardar todos los datos de este postproceso de GNSS, ¿cierto? Vamos a abrir la carpeta GNSS y vamos a vinculación BN05, ahí está. Ahí vamos a guardar entonces todo nuestro postproceso. Confirmamos por último entonces una vez que tengamos hecho ese procedimiento. Luego, acá en esta primera pantalla, que es la de trabajo propiamente tal, vamos a ver que hay tres partes, digamos, donde se trabajan ahí, y accedemos a la información básica, donde acá principalmente me muestra el nombre de la ficha o el fichero, postproceso museo, y el operador, es decir, quién tomó los datos de terreno. Ahí vamos a agregar Patricio Valladares, ¿cierto? Y quien procesa la información es Patricio Valladares, que soy yo mismo, ¿sí? Y ahí le damos entonces confirmar, pero en este caso fíjense que hay otras lengüetas, otras viñetas ahí, sistema de coordenadas, unidades de formato y precisión, que son las mismas que aparecen ahí arriba, así que ustedes tienen la opción de hacerlo ahora o individualmente, entonces cuando ustedes deseen hacerlo de esa forma. Entonces, bueno, vamos a verificar entonces los datos que nosotros tenemos que llenar acá en esta cuadrícula. Y primero entonces agregamos el sistema de coordenadas, que para nuestros efectos vamos a hacer clic en el botón que ya vimos y vamos a cargar, ¿cierto?, el sistema de coordenadas, que para estos efectos está África, América, por defecto, ¿cierto? Bueno, pero en el mundo, en el World, ¿cierto?, aparecen una serie de sistemas de coordenadas, que para estos efectos, bueno, yo ya tenía preconfigurado o elegí anteriormente el sistema UTM, ¿cierto?, WGS84 de la zona 19 sur de acá de Chile, ¿de acuerdo? Entonces hago clic sobre él porque, bueno, ya lo tenía configurado como lo señalé y lo selecciono, ¿sí? Entonces, como ya lo había mencionado, tenemos esta otra serie de viñetas que aparecen ahí, unidades de formato y la precisión, que son las mismas, como dije, que aparecían en las otras viñetas arriba en la barra de selección. Entonces, la unidad de formato es metro, ángulos en grados decimales, y la precisión tiene que ver con, en este caso vamos a dejar 3 decimales para las coordenadas, 3 decimales para la altura, y vamos a dejar también 3 para las distancias respectivas. ¿De acuerdo? Una vez que llenamos entonces esos datos, confirmamos. Entonces, una vez que hemos llenado, como lo señalé, teníamos todas estas posibilidades de hacerlo individualmente, las coordenadas, sistema de coordenadas, que ya lo hicimos, ¿cierto? Y también la respectiva, bueno, la zona, ¿cierto? Ya en este caso no lo vamos a hacer, pero se fijan, unidades de formato, ya lo habíamos hecho o lo verificamos, y la precisión, como habíamos puesto 3 decimales cada uno de esos datos, así que pueden hacerlo de esa forma, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos hecho eso, entonces procedemos a irnos a la lengüeta, ¿cierto?, a la opción GNSS. Hacemos clic entonces en GNSS y aquí nos vamos al sistema o al panel de trabajo, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es configurar, ¿ya?, el sistema de importación de archivos. Para ello hacemos clic en configuración y vamos a modificar la hora local, ¿cierto?, que acá corresponde a -4 en Chile. Acá en esta zona, digamos, ¿no? Entonces buscamos -4, ahí está,
y hacemos clic entonces y confirmamos entonces ese dato que acabamos de actualizar. Enseguida tenemos que importar nuestros archivos. Para estos efectos vamos a hacer clic en importar y vamos a buscar el archivo Rainex que utilizamos de una estación de Valparaíso, ¿cierto? BN05, y yo la tengo guardada en un fichero anterior, entonces tengo que ir a buscar ese archivo, ¿de acuerdo? Y que es donde están los datos duros ahí, ¿cierto? De la lectura de esa estación, de esa base activa fija. Acá entonces comienzo la búsqueda de la respectiva carpeta, lo tenemos en BN05, hacemos doble clic y ahí nos aparece entonces que yo ya lo había descargado el respectivo archivo. Fíjense que aparece número 136, que es el día juliano, de la lectura que corresponde al 15 de mayo de 2020. Y ahí está buscando y leyendo el respectivo archivo. Esperamos a que se cargue. Bueno, acá ya ha comenzado entonces casi la descarga y la lectura del correspondiente archivo, y aquí nos aparece entonces la primera estación que corresponde al archivo, ¿cierto? Estoy mostrando el nombre del archivo, la estación que para los efectos es BN05, B larga N05, lo vamos a dejar, no vamos a modificar el nombre. Y luego la hora de inicio de lectura y el fin, la fecha y hora, ¿cierto? Y fecha y hora también de término de la estación, la base activa fija ahí en Valparaíso. Se fijan que empieza el 14, pero el día 14 de mayo casi a las 20 horas y termina el día siguiente, el 15 de mayo también cerca de las 20 horas. Es decir, 23 horas 59 minutos de lectura. Corresponde al equipo Topcon, ¿cierto? Antena Topcon. Aparecen ahí los datos que por defecto no los voy a modificar, ¿sí? Y también, bueno, dónde fue medida la altura de la antena, etcétera. Ahí aparece el tipo de fichero que es estático, etcétera. Confirmamos entonces. Y ahí nos aparece entonces el primer dato, el primer archivo importado que corresponde a esa base. Lo podemos ver también en nuestro mapa. Ahí estoy mostrando la serie de posibilidades, pero ahí yo hago clic en Map y aparece la estación correspondiente BN05 con una grilla de la malla UTM, ¿cierto?, de coordenadas. ¿De acuerdo? Luego me faltan los otros archivos que tengo que ir a buscar, ¿cierto? Vuelvo a GNSS, a esa lengüeta, ¿ya? Y procedo entonces nuevamente a ir a importar el archivo correspondiente, que es la base, el equipo base que yo puse en un punto que deseaba buscar las coordenadas. Está en la carpeta base, hacemos doble clic y ahí nos aparece el archivo correspondiente al día juliano 136, ¿cierto? Los primeros números son el número serie del equipo, y ahí nuevamente comienza la lectura del archivo, que demora pocos segundos, la verdad. Ahí ya está casi listo. Entonces, con el respectivo, quiero decir, lectura de esa observación. Ahí nos aparece entonces en esa ventana el correspondiente dato de ese archivo. En este caso, el nombre del fichero, la estación, que para estos efectos les voy a cambiar el nombre, le voy a poner PR. Luego, si se fijan, aparecen los datos de inicio y término de la observación, ¿cierto? De las 9 de la mañana de ese día hasta las 18:24, es decir, 9 horas 23 minutos de lectura de la observación respectiva de satélites.
GNSS, la altura instrumental, ¿cierto? A la antena, ¿ya? Que es 1,794 metros. Aparece también el modelo y la marca del equipo, que es el CHCI80, el modelo. Y la lectura o desde dónde se mide la altitud instrumental, que es inclinada, ¿cierto? El center of bumper, pero hay otras posibilidades que da para este modelo de equipo, ¿de acuerdo? Va al centro de fase, son las otras opciones, o bottom of antenna mount, vertical, lectura vertical, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo vamos a dejar center of bumper, que es en este equipo cómo se ha medido esa correspondiente altura. Luego, el número de serie del equipo, modelo, medición estática y el respectivo árbol donde está el fichero, el archivo. Entonces ahí lo ha leído perfectamente, y si se fijan acá yo voy a Map, a la opción Map, la lengüeta, y ahí ya me aparece nuevamente, tenía el punto BN05 y más abajo aparece PR, ¿cierto? Que es el punto que recién acabo de agregar, se forma ese vector, ¿de acuerdo? Pero nos falta otro archivo para seguir procesando. Vamos a importarlo de igual forma que el anterior, buscamos la carpeta donde en este caso yo soy ordenado, ¿cierto? Eso recomiendo, siempre tener los datos en las respectivas carpetas. Ahí está el archivo, Día Juliano 136, ¿cierto? El modelo el número serie del equipo, quiero decir, y lo abrimos. Bueno, ha comenzado también la lectura y ya está listo, un par de segundos, y ahí tenemos entonces el número de serie del equipo, el nombre que adquiere, ahí lo vamos a cambiar, vamos a colocar el nombre museo para que sepamos nosotros a qué punto corresponde, la hora de inicio, término, ¿cierto? El respectivo día y hora, ¿sí? Duración 8 horas, 28 minutos, ahí fue una larga medición ese día, observación de satélites, y los otros datos de igual forma. Entonces la altura instrumental ya está ok y no hacemos más que confirmar esos datos. Y ahí nos aparecen los tres entonces archivos correspondientes para realizar nuestro trabajo. Ahí hacemos clic en Map para ver los respectivos puntos a partir de BN05. Ahí está el punto museo, ¿cierto? Y PR. Pero en mi caso, desde el punto museo quiero trasladar, ¿cierto?, la observación hacia PR. Por lo tanto, tengo que invertir la flecha como aparece ahí en esa figura, ¿de acuerdo? La marco y tengo que hacer clic en Exchange Start Stop Point. Ahí voy a invertir entonces la dirección de ese vector. Como lo dije, es al revés. Lo marco, ahí lo he marcado, y hacemos clic entonces en la opción que les comenté y les señalé, ¿sí? Nuevamente lo vamos a marcar para que quede muy clarito, y botón derecho, y hacemos clic entonces con el botón izquierdo en Exchange Start Stop, y ahí se ha invertido la dirección del vector, ¿cierto? Con esa opción como les señalaba, para que quede muy claro. De esa forma entonces, a partir del punto museo, vamos a trasladar el vector entonces hacia PR, ¿de acuerdo? Ahí para que puedan hacerlo ustedes si es que consideran que el respectivo vector debe invertirse, ¿de acuerdo? Bueno, ahí estaríamos entonces. Lo que nos falta es continuar con el respectivo trabajo o el proceso de la línea base respectiva. Bueno, hacemos clic más abajo donde dice estación, ¿cierto? Y la estación que para estos efectos voy a utilizar, como lo señalé, es la base activa, ubicada en Valparaíso, BN05. Ahí vamos a ver que esa es la estación con la coordenada conocida de nuestro certificado, ¿cierto?, correspondiente, donde tenemos que hacer el proceso. Fíjense que acá hago clic sobre el punto, ¿sí?, estando en estación siempre, y acá hago clic en coordenadas de tipo local, que son ahí me da la opción, ¿cierto?, en coordenadas geográficas, ¿cierto?, X, Y, Z, y también la grilla de coordenadas UTM, como me aparece ahí. Yo necesito editarla porque conozco en mi certificado que poseo, ¿cierto?, las coordenadas
del punto BN05. Aquí las voy a modificar, ¿cierto? Tengo que anotar las coordenadas que el certificado los señalan en esas coordenadas, ¿de acuerdo? Ahí vamos a modificar 6.340.848.429, perfecto, en la coordenada norte, y la coordenada este también vamos a modificar los decimales, 160, perfecto, y la altura elipsoidal, que corresponde entonces a, ahí vamos a modificar completo, 94, entonces 453, que es entonces la coordenada para ese punto respectivo. Y confirmo, ¿de acuerdo? Ahí confirmo el dato entonces, pero lo que me falta es decirle que ese va a ser el punto de control respectivo. Eso es bien importante. Entonces, botón derecho y convertir tu control point, ¿de acuerdo? Y nos ha generado un triángulo, ¿cierto? Que es el punto de control, y también en nuestro mapa, si nos hemos fijado, va a aparecer de igual forma el punto de control. Con eso ya estamos casi listos para iniciar el proceso de línea base respectivo. Bueno, ahí en Control Point entonces aparece ya nuestra estación. Después del clic derecho, ¿cierto? Ahí le dijimos que ese era el punto de control y nos fuimos a la opción Control Point y nos aparece entonces nuestra coordenada. Tal como lo habíamos realizado antes, modificamos, ¿cierto?, la coordenada norte, este y la altura elipsoidal. Ya con esos datos entonces estaríamos casi ok para iniciar nuestro proceso. Si se fijan, línea base, aún no hay nada realizado, por lo tanto no hay solución, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer precisamente ahora? ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a configuración, ahí donde lo estoy mostrando, hago clic ahí, vamos a configurar entonces la máscara elevación, que corresponde a 10 grados, ¿cierto? El intervalo de segundos de observación cada 5 segundos, ¿sí? Ahí está. Y vamos a quitar la lectura de la observación Beidou, ¿cierto? La observación de valores también es de manera automática, podríamos haberlo hecho con L1, L2, pero lo hacemos automático. Confirmamos entonces. Una vez que confirmamos, damos clic en Process para iniciar entonces el respectivo proceso de las líneas base. Damos clic entonces en Process. Ahí está procesando. ¿Sí? Vamos a esperar a que termine. Y acá ya entonces nos ha realizado el respectivo proceso de líneas base. Ya la solución existe, ¿cierto? Ya está la respectiva solución para esos puntos. Y tenemos un error medio cuadrático, ¿cierto? De 2,9 centímetros, de 2 centímetros y de 1 centímetro respectivamente. Es decir, ya estamos ok con el respectivo proceso de línea base, ¿sí? Lo que nos va faltando entonces, y acá se fija que podemos revisar también los satélites, ahí donde Residual Sequence Diagram son los respectivos satélites de lectura, que ustedes pueden desechar aquellos satélites que no les parece, en fin. Pero para estos efectos de ejercicio no lo vamos a modificar. Nos quedamos con esas líneas base para los puntos entonces desde BN05 a PR y a museo, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos falta es hacer el ajuste. Primero nos vamos a configuración y en configuración vamos a realizarlo por 2 sigma en la campana de Gauss, es decir, un 95,4% de confianza, ¿de acuerdo? Ahí lo modificamos y en nivel de ajuste lo vamos a hacer por cliqueando, ¿cierto?, nuestra respectiva estación, que es la BN05. Le damos confirmar y luego entonces ajustamos. ¿Y ajustamos por qué cosa? Por la opción manual, ¿cierto? 3D Constraint Adjustment. Ahí le damos opción, ¿cierto?, de sistema coordenado local, lo que habíamos realizado anteriormente. Y
le damos ajustar, clic entonces a la derecha, ajustar, y ahí va a iniciar el ajuste respectivo. Ahí ya está trabajando y está ok ya ese proceso. La verdad que es muy rápido. Cerramos la ventana y tenemos lo siguiente entonces acá en nuestro respectivo mapa, ¿sí? Aquí hacemos un zoom a ese sector. Ven, ahí ya se encuentra listo el respectivo ajuste. Nos volvemos entonces a GNSS, ¿sí? Ahí tenemos entonces las respectivas soluciones al ajuste respectivo. Y aquí en opción de mapa, ¿cierto? Hay otra opción, aquí lo vamos a hacer zoom, pero tenemos otra opción de visualización del mapa con la grilla UTM, ¿de acuerdo? Ahí está nuestro punto BN05, pero acá hacemos clic en View, y en View tenemos la opción de hacer clic en Online Map Configuration, y le damos clic ahí, ¿cierto? Y vean lo que nos va a aparecer, la opción de que se nos vea en formato Google Map, ¿cierto? En imagen, Google Map, confirmamos. Y ahí aparece entonces la localidad de Valparaíso y dónde está el lugar de nuestro ajuste. Ahí ustedes pueden hacer zoom, ¿cierto? Y ver dónde estaban efectivamente ese punto para que les quede claro, qué sé yo, ahí al cliente. Pueden copiar ese pantallazo, en fin. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros ya no lo vamos a ocupar más y hacemos clic en Clear, borramos la imagen respectiva de Google Earth, ¿cierto? O Google Maps, ahí para que puedan visualizarlo de mejor manera. Volvemos a GNSS y lo que necesitamos son los respectivos reportes, ¿cierto? Por lo tanto, ya hemos realizado entonces, el procedimiento de la línea base, el proceso, ¿sí? Y posteriormente el ajuste correspondiente. Y en reporte hacemos clic, ¿cierto? En reporte hacemos clic en Project Summary Report. Ahí va a aparecer un punto docs que es para que ustedes lo visualicen en el Word, ¿sí? Ahí ya hicimos clic y esperamos entonces a que se abra todos los datos de este proceso, postproceso de GNSS con el software, ¿cierto? CHC Geomatic Office 2. Ahí aparecen nuestras coordenadas, ¿cierto? Todos los datos estadísticos de ese proceso. Y acá en el 6.4 aparecen entonces nuestras coordenadas, el ajuste, ¿cierto? Para nuestras nuevas coordenadas del punto PR y museo, ¿de acuerdo? La coordenada norte y la coordenada este y también la respectiva elevación. Como lo señalé entonces, ahí tenemos nuestra coordenada norte para los dos puntos, nuestras dos coordenadas este, ¿cierto? Y más a la derecha entonces la respectiva elevación de esos puntos. Luego vemos otro tipo de reportes, ahí el ajuste, ¿cierto? De la estación, ¿sí? El reporte de la línea base. Acá, ojo, hay que cliquear, debemos seleccionar, ¿cierto? Las tres líneas base, ¿sí? Ahí hemos seleccionado todas, las tres, y ahora recién podemos entonces sacar ese reporte. Es bien importante haber hecho eso, si no salía ese error. Ahí entonces lo solicitamos y esperamos hasta que nos aparezca. Bueno, acá entonces nos ha aparecido el reporte de la línea base, ¿sí? Para los tres vectores de BN05 a museo, de BN05 a PR, y entre museo y PR entonces la otra línea base que corresponde al triángulo, ¿cierto? De esos dos puntos de medición estática, y aparecen los satélites, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí pueden entonces en formato de internet HTML verificar y visualizar ese reporte.
Luego podemos sacar otro reporte que corresponde al reporte de las estaciones, también en formato TXT, HTML o Shape, etc. Ahí depende el requerimiento de ustedes mismos, ¿sí? Para estos efectos vamos a generar el reporte. No en Shape, ahí ustedes en Sistema de Información Geográfica pueden sacar uno, es decir, para ArcGIS, para Global Mapper, cualquier software, ¿cierto? QGIS, etcétera. Pero nosotros necesitamos el reporte, el ajuste correspondiente en 3D, local 3D. Entonces hacemos clic y ahí rápidamente nos aparece el respectivo reporte del trabajo que hemos realizado, ¿sí? Aparecen los 3 puntos, B01, B02, B03 y el ajuste, las coordenadas nuevas, ¿cierto? De esos 2 puntos, ahí el ajuste geodésico, ¿ya? Tenemos la grilla ahí de coordenadas, ¿cierto? Ajustadas ya, que es parte del trabajo que estábamos realizando. Entonces ahí teníamos la coordenada, ¿cierto? Del punto BN05 y las nuevas coordenadas del PR y museo, ¿cierto? La coordenada norte, este, ¿cierto? En UTM y los rangos de precisión o error, ¿cierto? De 5 milímetros y 4 milímetros respectivamente ahí para esos puntos, ¿sí? Bueno, eso principalmente ya hemos obtenido. Entonces lo primero que hicimos fue la configuración, procesar la línea base y posteriormente cerrar entonces ese triángulo con el ajuste respectivo. Configuramos previamente la configuración del ajuste y también anteriormente la configuración de las líneas base, y ahí tenemos entonces el respectivo proceso, ¿cierto? El postproceso en CHC Geomatics Office 2. Eso básicamente, ojalá este video les haya servido. Obtuvimos también los reportes y nada, pues ojalá que el video les sirva y les haya servido entonces para realizar este postproceso de GNSS. Nos vemos hasta la próxima, gracias.